¿Cómo están, queridos hermanos? Hoy tenemos nuestro mensaje central que se titula Sazona y brilla como ciudadano del reino. La lectura bíblica principal que tenemos es Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, que nos dice: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, te agradecemos por la palabra que vas a exponer el día de hoy, que va a nutrir nuestras almas, va a dirigir nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ilumínanos, y también te pido por mí, para que seas tú ayudándome a presentar fielmente tu palabra. Transforma nuestros corazones, nuestro carácter. Renuévanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, comencemos entonces con el mensaje central, y como una introducción vamos a ver que este texto bíblico está ubicado dentro del Sermón del Monte, que es de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y ya nosotros hemos hablado acerca de las bienaventuranzas con anterioridad. Y las bienaventuranzas nos han mostrado el modo en que el reino de Dios va a impactar la vida de la gente, va a cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. El carácter del ciudadano del reino tiene que ir conforme a estas bienaventuranzas, pero y va a contrastar mucho con el estilo de vida de este mundo caído, porque este mundo que está sin Dios considera valioso lo material, los esfuerzos y logros, la riqueza, pero Dios no lo ve de esa manera. Dios le asigna una valiosa importancia a la pobreza espiritual que depende de la salvación de Dios. Dios fija su mirada en aquellos que lloran por la naturaleza pecaminosa, aquellos que actúan con mansedumbre, los que ansían con sed y hambruna vivir una vida justa, los que son misericordiosos, los que procuran la limpieza de sus corazones, aquellos que buscan y hacen la paz por cualquier método santo y ético, y aquellos que son perseguidos por causa de su fe en Cristo. Dios los hará entrar a ellos, a su reino, por su gracia. Consolará sus corazones. Ellos recibirán su porción eterna y verán a Dios tal y como es en su reino glorioso. Ahora que hemos resumido un poco acerca de las bienaventuranzas, el Señor va a proseguir a decirnos que somos luz y sal en este mundo. Con esto el Señor Jesús está aclarando nuestra identidad como cristianos, usando estas metáforas tan comunes y cotidianas para los judíos del primer siglo, como también lo es para nosotros. El Señor Jesús no les dice conviértanse en sal y luz, sino que se muestren lo que Dios ha hecho en ellos. Dios nos ha hecho sal y luz para este mundo. La sal y la luz van a tener ciertas funciones particulares que nos van a ayudar a nosotros a que con más claridad mostremos nuestra ciudadanía del reino de Dios. La Iglesia tiene una misión como pueblo del pacto, y es mostrar esta luz de Jesucristo al mundo.
Entonces, ¿qué significa específicamente ser sal y ser luz para este mundo, para las familias, en nuestros trabajos y nuestra nación, ¿no? Para que de esta manera consideremos también cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos. Pasemos al desarrollo del tema entonces. ¿Cómo sazonar y brillar en este mundo? El versículo 13 y 14 nos va a decir, ustedes son. En el versículo 13, somos la sal de la tierra. El versículo 14, somos la luz del mundo. Aquella persona que lleva por nombre cristiano y que vive tal y como es perteneciente a sus valores del reino, va a promover estos valores de su patria celestial. Va a hacer que la gente vea el verdadero valor y va a hacer que la gente pruebe la sazón, la sazón de ser un cristiano, y va a ser deslumbrada por el brillo de la luz de Dios como el mediodía, y va a anhelar también permanecer bajo esa luz. Miren, y el hecho de brillar y de sazonar en este mundo es un reto, porque esto implica interactuar con el mundo. No podemos vivir como cristianos si nos alejamos de la gente de este mundo. Por eso hay que entender bien a qué se refiere con ser sal de la tierra y luz del mundo. El cristiano no es alguien que vive aislado, al contrario, es alguien que interactúa en los problemas, en las situaciones y en las circunstancias y muestra al Cristo vivo y resucitado que mora en él mediante su Espíritu. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 19, nos va a decir que este mundo nos va a aborrecer por ser sal y luz de la tierra. Nos dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Aquí el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos sobre permanecer en Él, guardar su mensaje, seguirle. Esto va a traer consigo el rechazo y el odio del sistema pecaminoso a lo que llamamos el mundo. Este mundo que carece del amor, del perdón verdadero, de esperanza en una vida eterna futura. Un mundo que ha sido muy afectado por el pecado y que así como un producto, sea una carne, sea un alimento perecedero que con el tiempo se descompone rápidamente o se daña con facilidad, así está nuestro mundo. Está malográndose, dañándose, corrompiéndose cada vez más. Y el mundo por sí mismo es incapaz de evitar su propia autodestrucción, hermanos. El efecto del pecado es de tal manera, tan destructivo, que Dios tuvo que ponerle un alto en los tiempos pasados. En el tiempo de Noé tuvo que mandar un diluvio sin antes prometer perseverar, preservar en su gracia la vida de Noé el justo. Y aún en los tiempos del patriarca Abraham, Dios envió fuego como castigo sobre Sodoma y Gomorra por sus grandes actos malvados, ¿no? Consumiéndola totalmente sin antes sacar de la ciudad a Lot el justo con su familia. De esta manera vemos, hermanos, que el mundo está muy preocupado. Se oyen guerras, se planifican acuerdos de paz, se oyen enfermedades. Inmediatamente uno se desespera por conseguir vacunas y medicamentos. Todo para evitar perecer, todo para evitar más dolor, más sufrimiento. Este mundo afligido necesita cristianos que sepan ser luz y sal de la tierra. ¿Qué usos se daban para la sal en el primer siglo? Bueno,
son casi los mismos usos que se dan hoy en día. Por ejemplo, la sal se usaba para preservar ciertas carnes, para refrigerarlas, para evitar su descomposición, ¿no? De igual manera hoy en día, ¿no? Nos ayudó mucho en eso. Bueno, en aquellos tiempos, a diferencia de ahora, se consideraba muy valiosa la sal, tanto que se usaba para pagarle a los soldados por sus servicios. Y justamente de ahí viene la palabra salario. E incluso en los tiempos del antiguo cercano oriente, se usaba la sal como un símbolo de durabilidad y de permanencia. Y justamente por eso encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 13 versículo 5 que nos habla acerca del pacto de la sal. Nos dice así: ¿acaso no saben ustedes que bajo un pacto de sal el Señor y Dios de Israel le dio a David, a él y a sus hijos, el reinar para siempre sobre Israel? De manera que vemos que Dios hizo un pacto de sal con David, es decir, le hizo una promesa durable, permanente, eterna. Dios le prometió que su promesa sería fiel para él y sus descendientes. Por eso vemos este símbolo también. Y no solo eso, sino que la sal también se usaba en aquellos tiempos como un medio purificador para los sacrificios. Lo vemos en Levítico 2:13, como también en Ezequiel 43:24, que nos dice que los sacerdotes echaban la sal sobre los sacrificios. Entonces, esto también ayudaba, ¿no?, a presentar la ofrenda, a consagrarla al Señor. Y si queremos ser sal de esta tierra, hermanos, tenemos que vivir una vida santa, una vida consagrada a Dios. La vida santa no es alejarte de este mundo. Recordemos, la vida santa es una vida consagrada a Dios. Y puedes vivir una vida consagrada a Dios aún en medio de esta vida. Por eso, volviendo a Mateo capítulo 5, vamos a mencionar las dos principales funciones de la sal, que de las muchas que tiene. Principalmente las dos se usaban para sazonar y para preservar. Y vamos por lo primero. Somos la sal que va a sazonar la tierra, va a sazonar el mundo. ¿Cómo? Devolviéndole el gusto, el propósito a este mundo amargo, lúgubre y que tiende muchas veces al fatalismo, ¿no? Se rinde ya. Ya no pueden más con la situación crítica que cada día se ve en las noticias o que experimentan en la sociedad. El Señor Jesús nos ha dicho claramente que somos sal de la tierra. Y esto se lo dijo, hermanos, a personas que no tenían grandes respaldos, gente pues erudita, ¿no? Eran personas sencillas, personas humildes, muchos de ellos débiles, simples de entendimiento, pero que sabía que el Señor podía volverlas en personas que cambiaran el mundo. Así como un poco de sal puede sazonar un gran plato de comida, de igual manera, un poco del efecto del Evangelio, un poco del efecto del poder del Señor en la vida del cristiano puede traer grandes cambios, grandes resultados en nuestras vidas. Este mundo está lleno de odio, hermanos, lleno de amargura. Y es en este mundo que el Señor nos ha puesto para devolverle la sazón, cambiar el odio por amor, cambiar la amargura por la alegría. Y esto es a través de mostrar el amor de Cristo, hermanos, primero desde nuestros corazones. Una vida de resentimiento, cambiarla por una vida de perdón. Esto comienza desde nuestros corazones. Así como una pizca de sal puede hacer mucho para reducir
la simpleza, lo desabrido, de igual manera podemos devolverle el propósito a la vida de las personas con un poco de la sal del Señor, ¿no? Y lo segundo es que la sal detiene el proceso de corrupción, ¿no? El proceso de descomposición, que no se malogre rápido, ¿no? Y de igual manera la sal del Señor detiene el proceso de corrupción moral, social y espiritual en este mundo, hermanos. El pueblo judío debía de vivir y como sal en esta tierra, mantenerse firme en obediencia a los mandatos del Señor, guardar su pacto. Pero internamente sus líderes en el siglo I, como los saduceos, los fariseos, los escribas, se corrompieron. Fueron la sal que perdió su sabor. Se fueron, dejaron de lado la palabra del Señor y fueron tras normas y ritos meramente humanos. Se aprovechaban del pueblo, los oprimían, los cargaban con muchas normas, los afligían, no los dejaban entrar en el reino de Dios. Por eso Dios les llamó la atención a través del Cristo, que denunció su hipocresía. Dios hizo no solamente eso en aquel tiempo, ahora nos pone como sal de esta vida para poder denunciar el pecado, para tomar en cuenta las cosas que hay que corregir. Dios ha puesto incluso en este mundo autoridades que gobiernen los países hermanos, autoridades que gobiernen nuestras localidades, para que se puedan tomar medidas y leyes contra las tendencias inhumanas, contra el maltrato, las crueldades, y se pueda proveer ayuda a los necesitados y a la gente más pequeña, ¿no? De esta manera, el mundo no sucumbirá ante el caos, ante el descontrol, y habrá un detenimiento en el avance de la corrupción o de la maldad. Tenemos que ser esta sal de la tierra en nuestros trabajos, en las familias. El Estado lo es, formulando buenas leyes para mantener la equidad, la estabilidad, la paz. En el hogar son los padres. Los padres tienen que establecer buenos valores cristianos, ser obedientes, llevar un buen matrimonio, conducir a la familia hacia buenas costumbres cristianas, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo que ser sal en la iglesia de Corinto, confrontando el pecado, aplicando la disciplina. Y les dijo, tengan cuidado, un poco de levadura leuda toda la masa, tengan mucho cuidado, límpiense, purifíquense porque ya Cristo, nuestro Cordero, el Señor ya fue sacrificado, ¿no? Entonces, no esperemos más, recurramos a Él. Pablo estaba cuidando y preservando a la iglesia de la corrupción que podía generarse por el pecado de algunos. Y de igual manera tenemos que ser así. Y continuando la lectura de Mateo 5 nos dice el Señor, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué servirá? No, no sirve para nada más, sino para tirarla en la calle, ¿no? Y que la gente lo pise, ¿no? Pero la pregunta es aquí, ¿la sal podrá perder su sabor? De ninguna manera. No, la sal no puede perder su capacidad de salar. Eso es imposible. Así también un cristiano que ha sido redimido por la sangre de Cristo y ha nacido de nuevo, no puede dejar de ser hijo de Dios por muchos problemas, muchas adversidades que haya. Es la sal que va a continuar salando hasta el final. Entonces, pero eso sí, el Señor Jesús nos enseña a que hay cosas que pueden contaminar la sal y volverla impura y se puede volver inútil y peligrosa si alguien puede ingerirlo. Entonces, por eso hay que también tener vigilancia en nuestra vida de fe. Cuando nosotros practicamos las bienaventuranzas, mostramos que somos bienaventurados con esas 8 bienaventuranzas que ya hemos dicho, entonces vamos a poder mostrar la gracia del Señor, cómo cambia y transforma las vidas, que solo Cristo salva, que solo en Él, mediante la comunión con Dios y en obediencia,
podemos nosotros crecer espiritualmente y poder vivir bien en un mundo caído, a pesar de los ataques del diablo, de la oposición del mundo e incluso de nuestra pecaminosidad como la carne, ¿no? Podremos vivir, sí, como escogidos de Dios, como sal de esta tierra. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, hacer uso de los medios de gracia, de las disciplinas espirituales, para guardar nuestros corazones y no contaminarnos, y no volvernos inútiles o peligrosos para otros, porque somos vulnerables a tentaciones y a la contaminación del mundo, pero aquel que realmente sal de la tierra va a salar, Dios lo va a preservar. La sazón cristiana es ese carácter bienaventurado. Martin Lloyd-Jones dijo que la gloria del Evangelio es cuando la iglesia es completamente distinta al mundo y nunca deja de ser atractiva. Siempre va a salar, siempre va a distinguir su sabor de entre muchos. Esa es la iglesia en medio del mundo. Y todo esto, hermano de la sal, apunta a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a preservar la vida de los escogidos, muriendo por ellos en la cruz. Él ha devuelto el verdadero sabor dándonos vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida sustanciosa, una vida con propósito. Y no solo eso, sino que también ha purificado nuestros corazones por la fe, así como la sal ayudaba a esto, para consagrar y purificar las ofrendas. Él, mediante su sacrificio, nos hizo limpios y justos delante de Dios. Queridos hermanos, como segundo punto tenemos acerca de el llamado de nuestro Dios a ser luz del mundo. El texto nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad tiene que recibir la luz, ¿no? Una ciudad sobre lo alto no se puede esconder. La luz que ustedes tienen en Cristo tampoco deben de obstaculizarla, tienen que mostrarla. Y el Señor es claro al decirnos que esta luz son nuestras buenas obras, nuestras obras de fe. Así que podemos hacer esta comparación, que mientras la sal no es algo visible, porque sus efectos son internos, tú pruebas la sal, no ves en sí los efectos de la sal hasta que lo pruebas, es algo interno. De igual manera, y ahora, en contraste con esto, la luz sí es visible, sus efectos son externos. Uno va hacia adentro, de la palabra de Dios hacia él, y el otro es de adentro hacia afuera. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo ser luz? Y vemos los ejemplos de las personas de fe, por ejemplo, Abraham. Cuando Abraham fue llamado para dejar una vida pagana, una vida idólatra en Ur de los Caldeos, a vivir como luz en una tierra también pagana, que era Canaán, Dios le dijo, anda delante de mí, sé perfecto, sé íntegro. Y cuando él comenzó a vivir una vida conforme a lo que Dios le agradaba, él tuvo peleas, pues, ¿no? Con su sobrino y sus trabajadores, y él fue luz. Él dijo, no es necesidad que haya peleas acá entre nosotros, hay que guardar la paz. Yo no me voy a pelear por las cosas materiales. Y muchas veces con los vecinos pueden haber altercados también, ¿no? Entre el espacio, algunas cosas que se puedan hacer, cuando traen visitas y comen en el patio y están ahí, hay veces obstaculizando algún espacio ahí, que es lo común. Tiene que haber paz, hermanos. Mostramos la luz al ser considerados también. No solamente eso, sino que Abraham, cuando vino la invasión y la guerra, todo esto, él fue a ayudar a los que estaban cautivos, prisioneros por esto, la guerra de los reyes que hubo en Génesis 14. Él fue a rescatar a su sobrino Lot y a la gente de Sodoma que habían sido capturados. Él recobró los bienes también. Dios lo ayudó mucho en eso. Él fue un protector, un cuidador. Él velaba por la seguridad de estas personas, ¿no?
Así también podemos ser cuidadores, vigilantes, ¿no? Orar por ellos. Tanto fue así, hermanos, que en la vida de Abraham, en Génesis 23, versículo 6, vamos a encontrar de que los hititas, ¿no? Que son los heteos, ¿no? Los hititas, reconocieron a Abraham y le dijeron: Abraham, tú eres un príncipe de Dios en medio de nosotros, porque vemos cómo Dios te bendice. ¿Mm? Y esto fue externo, fue algo visible, porque veían la vida de Abraham. Ellos reconocieron que él tenía autoridad. Él tenía autoridad por su manera de vivir. Dios obraba con poder en una vida santa, pero también lo mostraba. Él era sal, pero era también luz. Era un testimonio vivo de ejemplo. Aunque sus comienzos pues le costó aprender a caminar la vida cristiana, pero fue luz. Entonces, así como fue sal, guardó la justicia y la integridad del corazón delante de Dios, llegó a ser luz, reveló el carácter cristiano, ¿no? El carácter en el Señor, orando, porque la gente lo podía ver orar, como cuando rescataba, cuando tomaba decisiones correctas y justas. Por último, queridos hermanos, nos dice las consecuencias de no ser luz y sal de la tierra, porque claramente nos dice: ¿para qué sirve la sal si no sala? Solamente para ser desechada. ¿Y qué pasa con la luz cuando se la esconde, se la oculta, se la tapa, se la obstruye? ¿Qué pasa? No brilla. Entonces, si hemos sido llamados a ser luz y sal, hermanos, tenemos que saber las consecuencias de no serlo. Somos, sí, y tenemos que mostrar esa efectividad. La sal que no sala va a sufrir la derrota, la humillación, va a vivir en un estado de frustración, no va a poder ser lo que es. Y es por eso que el Señor nos manda a mostrar esto. El Señor Jesús nos dice que vivamos con un carácter santo, que mostremos al mundo que Dios no solamente es amor, sino que es justo, es misericordioso y que sus promesas son verdaderas. Miren, en Lamentaciones capítulo 1 versículo 15 va a decirnos que el Señor ha pisoteado, ha hollado a la Virgen, a la hija de Judá. Esto lo dice en el término en que Dios ha castigado, humillado al pueblo por sus pecados. Y es un gran pecado, hermanos, no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cómo terminó este pueblo por desobediente? De esta manera. Y ahora con respecto a la luz, hermanos. Todo esto el Señor nos pone de ejemplo y también nos advierte. Con respecto a la luz, hermanos, no debemos ocultar la verdad del Evangelio. No solamente lo vamos a mostrar a través de nuestros actos, sino también conversando con las demás personas. De esa manera comunicamos efectivamente el mensaje salvador. No podemos fingir una vida de fe, porque esto se va a mostrar. La luz dice que lo va a mostrar todo, entonces vamos a mostrarnos como realmente somos, y los vecinos, la gente alrededor, nuestra propia familia va a saber cómo vivimos. Pero veamos claramente qué pasa cuando se obstruye la luz. Por ejemplo, Dios como luz te ha dado grandes bendiciones, así como la luz del sol ayuda, por ejemplo, para el desarrollo de las plantas, ayuda también al ecosistema, da grandes beneficios a la tierra y así, pero imagínense si el sol no diera su luz, la vida en la tierra es insustentable, ¿no? De igual manera, cuando tú cortas el flujo y el brillo de la luz del Evangelio, las bendiciones preparadas por Dios para iluminar a las demás personas, no van a poder llegar a ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que fuimos creados para buenas obras, hermanos. Y le estaríamos negando esas bendiciones y esas buenas obras a la gente que más lo necesita, que está padeciendo, que está sufriendo por el pecado.
Como consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la familia, los centros de trabajo, la sociedad en sí, no va a tener una ruta de guía, no va a tener un camino hacia Dios. Le estaremos obstruyendo ese camino. Nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que el justo ilumina a otros. Estamos para hacer esos linternas, esos faroles ahí, para guiarlos, así como uno en todo un corredor hay foquitos así que alumbran todo el pasadizo. Así, hermanos, mediante la luz del Evangelio lo estamos guiando hacia Dios. Nos dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Si les privamos de esa luz, estamos dejando que gente ciega guíe a otra gente ciega. Y así ambos terminarán en el hoyo. Y habrá muchos corazones, incluso en la iglesia, que se van a enfriar, que van a dejar de amar, de querer, de solidarizarse. Todo esto viene como motivo de impedir el brillo de la luz de Cristo. Incluso en Apocalipsis leemos que dice, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Por la maldad de esta vida. Y hacia eso está tendiendo el mundo, hermanos. Ya nadie confía en nadie, ya nadie quiere ser solidario por miedo, por temor. Y por eso muchos dicen de qué sirve tratar de vivir una buena vida si los malos actos te traen mejor ganancia, ¿no? Es por eso que tras menguar el amor de Dios, endurecer sus corazones, lo que va a venir es que se va a permitir el pecado. No dejemos que la iglesia pierda su brillo. Efesios capítulo 5 versículo 11 dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino también reprendedlas. Entonces estamos para corregir, para instruir, para advertir, para iluminar. Hermanos, no se trata de juzgar a la gente, se trata de hacerle ver su equivocación a las personas y mostrarles el camino correcto. Yo sé que puede que en esos motivos incomodemos, pero hermanos, estaremos haciendo lo correcto. Incluso a los cristianos nos ganamos muchas peleas incluso por buscar lo bueno, ¿no? Seamos prudentes también y justos en nuestro trato con los demás. Procedamos en amor, con toda limpieza de conciencia. Así, hermanos, la iglesia no perderá su impacto, porque si tapamos su brillo, se pierde el cambio que está haciendo la iglesia como luminares en el mundo. Cada miembro de la iglesia es luz en este mundo. Y primera de Juan capítulo 1 versículos del 5 al 7 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Con esto, hermanos, estamos diciendo cómo tiene que vivir la iglesia. La iglesia tiene que vivir en santidad, dice Dios es luz y no hay ninguna tiniebla. La iglesia tiene que caracterizarse por caminar en luz, es decir, tiene que haber comunión, porque si tienes comunión con Dios, tendrás buena comunión con tus hermanos. ¿Y qué es lo que ocurre? No habrá mentiras, no habrá falsedades, lugar a ello, porque nos dice que si andamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si tú caminas en el Señor mostrando tu vida de fe, brillando en el mundo, haciendo bien a otros, ¿qué va a ocurrir? Vas a seguir constantemente rindiendo cuentas delante de Dios, confesando tus pecados. Y no va a haber lugar para un corazón endurecido, un corazón que caiga ante la tentación, porque el Señor te preservará, porque andarás en la luz. De esta manera, hermanos, cuidemos la vida en la iglesia,
cuidemos la vida familiar, seamos luz en nuestros centros de trabajo y con los amigos. Como conclusión, Dios hace diferencia entre el mundo y los cristianos, hermanos. ¿Cómo? Haciéndolos vivir una vida piadosa como sal y dando un buen testimonio como luz. Y así como la sal preserva, hemos sido enviados para preservar la vida de las personas, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mientras haya luz, Dios iluminará lo que está cubierto, mostrará lo falso para ofrecerte lo justo y lo verdadero, para que aceptes el regalo de su gracia, para que ganes mucho más de lo que podrías imaginarte. Por eso, hermanos, no dejemos de sazonar este mundo con la sal de nuestra vida de fe, ni tampoco impidamos brillar con nuestras buenas obras de fe en este mundo que necesita mucho la ayuda de nuestro Señor. En el nombre de Jesús, vamos a orar, queridos hermanos. Amado Señor, te agradecemos por esta palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida como sal y luz en este mundo, por las almas que diste tu vida en la cruz del Calvario, por la misión de la Iglesia, Señor. Aviva nuestros corazones. Pon en nosotros un corazón comprometido, un corazón que se preocupe, Señor, por servirte, por mostrar tu amor a este mundo que ha perdido su sabor, que ha oscurecido, Señor, ha perdido el brillo porque se separaron de ti. Ayúdanos a ser la iglesia que sea luminares en el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.